Buenas, mi nombre es Jefferson Brito, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Popular de Cesar. En este caso vengo a explicarle el ejercicio que me tocó como quiz. Tenemos: encuentra la fuerza sobre cada eslabón de la viga y menciona si está en comprensión o tensión. Verifica en el modo sobrante. Tenemos el diagrama de cuerpo libre. Este es nuestro DCL. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los ángulos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular ángulos. Entonces tenemos este triángulo de aquí, A, D con A, míralo. Este es el triángulo de aquí. Entonces vamos a calcular, vamos a llamarle a este ángulo θ. Entonces vamos, ¿con qué podemos encontrar nuestro ángulo? Con tangente, porque tenemos nuestro lado opuesto y nuestro lado adyacente. Nuestro lado opuesto y nuestro lado adyacente. Entonces tenemos que esto es igual a 5 metros y esto, nuestro lado opuesto, es igual a 11 metros. Entonces, tangente es igual a 5 sobre 11, puestos sobre adyacente. Entonces, nuestro ángulo θ es igual a la tangente inversa de 5 sobre 11. Eso es igual a 24,44 grados. Posteriormente calculamos nuestro segundo ángulo, vamos a llamarlo alfa. Entonces, este es el triángulo entre D y B. Entonces, nuestro lado adyacente equivale a 12, 7 más 5, 12 metros. Y nuestro lado opuesto es igual a 11 metros. Entonces, hacemos un procedimiento, lo hallamos con tangente. Tangente es igual a 12 sobre 11. Entonces, el ángulo alfa es igual a la tangente inversa de 12 sobre 11. Esto es igual a 47,49 grados. Vamos a este ángulo, lo vamos a hallar con la diferencia del complemento de los triángulos. Entonces, este no sería nuestro ángulo θ y este no sería nuestro ángulo alfa. Entonces, la suma con esto de nuestro ángulo alfa, entonces nos hace falta encontrar nuestro ángulo beta. Entonces, lo calculamos por la diferencia y el complemento de los triángulos. Entonces nos quedaría que menos θ más alfa es igual a beta. Entonces, beta es igual a menos 24,44 grados más 47,49 grados. Beta es igual a 23,05 grados. Entonces ya tenemos nuestros ángulos calculados. Posteriormente seguimos con nuestro equilibrio. Segundo, hacemos equilibrio. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Solo está actuando una fuerza en X y es dx. Entonces, eso es igual a dx. Este sería nuestra sumatoria de fuerzas en X. Entonces, hacemos momento en un punto. En este caso, vamos a hacer momento en D. Entonces, la sumatoria de momentos en un punto es igual a 0. Entonces nos quedaría que EY por 5 más 5 de 10 más 17 metros menos
nuestra carga puntual sería 30 por 7 más 5, 12 metros, 12 metros, 12 metros, menos nuestra otra carga puntual, 10 por 5 metros. Esto es igual a 0. Entonces podemos dejar directamente EY y nos quedaría que EY es igual a 410 kilonewton por metro sobre 17 metros. Metros con metros se cancelan y nos quedaría que EY es igual a 24,12 kilonewton. Este sería nuestro valor de EY, nuestra relación EY. Entonces, hacemos sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. Entonces nos quedaría que es igual a menos 10 menos 30 más EY, pero EY es igual a 24 más 24,12 más DY igual a 0. Vemos que podemos despejar DY, entonces directamente, entonces DY es igual a, tomamos otra calculadora y eso nos da igual a 15,88 kilonewton. Este es el valor de nuestra relación. Entonces, como tercer paso, vamos a hacer el análisis de los nodos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Entonces, lo que vamos a hacer, podemos comenzar por nuestro nodo D, que hay mayor número de incógnitas. Entonces, comenzamos. Este sería nuestro nodo D. Hacemos un corte arbitrario y así nos quedaría nuestro nodo D. Entonces, dibujamos su fuerza, que sería FAD. Acá estaría, la dibujamos arbitrariamente y aquí nos quedaría, esta sería la fuerza FDC. Aquí estaría actuando nuestra fuerza de DY, pero DY ya la conocemos, que es igual a 15,88 kilonewton. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Equilibrio. Hacemos sumatorias de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Nos quedaría menos FAD por seno del ángulo más nuestra tensión, nuestra fuerza FDC por seno del ángulo. Entonces nos quedaría FAD, le podemos despejar FAD y nos quedaría, que sería para acá positivo, y nos quedaría FDC seno del ángulo por el seno del ángulo sobre seno del ángulo θ. Este sería nuestra primera ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como siguiente? Sumatoria de fuerzas Y igual a 0. Entonces nos quedaría 15, nuestro valor de Y, la conocemos, 15,88 kilonewton, menos la fuerza FAD
coseno del ángulo teta más f de c coseno del ángulo alfa. Entonces nos quedaría FAD es igual a 15,88 más FDC coseno de alfa sobre coseno de teta. Entonces, esta sería nuestra segunda ecuación. Entonces igualamos nuestras ecuaciones. Igualamos nuestras ecuaciones 1 y 2. Entonces, nos quedaría que f de c seno de alfa sobre seno de teta igual a 15,88 más f de c coseno de alfa sobre coseno de teta. Esto nos quedaría igual a f de c seno de alfa sobre seno de teta igual a 15,88 coseno de teta más f de c coseno de alfa sobre coseno de teta. Entonces nos quedaría, eso es igual a f de c seno de alfa sobre seno de teta igual a f de c coseno de alfa sobre coseno de teta. Estamos igualando nuestras ecuaciones. Esto es igual a 15,88 sobre coseno de teta. Esto nos quedará igual a f de c seno de alfa sobre seno de teta, f de c por seno de alfa, seno de teta, menos coseno de alfa sobre coseno de teta. Esto es igual a 15,88 coseno de teta. Entonces nos quedaría que f de c es igual a 15,88 sobre coseno de 24,44, que sería nuestro ángulo por 1,04. Esto es igual a 16,77 kN, y entonces sería tensión, porque va saliendo de nuestro nodo, sería tensión. Entonces reemplazamos, ya este sería nuestro valor de esta tensión, de la tensión TCD. Entonces reemplazamos F de C en 1 y nos quedaría que FAD es igual a 16,77 kN por el seno de nuestro ángulo, que sería 47
24,49 sobre seno de 24,44. Esto es igual a 29,88 kN, y esta nuestra fuerza sería de comprensión, o sea que va entrando al nodo. TCD es de tensión porque va saliendo del nodo, y FAD es comprensión porque va entrando al nodo. Entonces hacemos nuestro análisis de nuestro segundo nodo, que sería nuestro nodo A. Hacemos un corte arbitrario y nos quedaría de esta forma. Entonces en nuestro nodo A tenemos nuestra fuerza puntual de 10 kN, tenemos AC, tenemos nuestra fuerza AB, que sería, la llamaríamos FAB. Tenemos nuestra fuerza FCAC, que la llamaríamos nuestra fuerza CA. Y tenemos nuestra fuerza, que ya la conocemos, que sería nuestra fuerza FAD, que la calculamos aquí y sería 29,88. Entonces hacemos las ecuaciones de equilibrio en nuestro nodo. Entonces nos quedaría que sumatoria de fuerzas en X igual a 0, nos quedaría menos 10, que sería nuestra carga puntual, más nuestra fuerza, que ya la conocemos, nuestra fuerza FAD, que es igual a 29,88, seno de nuestro ángulo, sería nuestro ángulo de 65,56, más nuestra fuerza FCA por el seno de nuestro ángulo, que sería 42,51, sería nuestro ángulo. Entonces nos quedaría que es igual a FCA es igual a, metemos a la calculadora, nos da un valor negativo, nuestra fuerza sería menos 25,46 kilonewton FCAC, o sea que sería de tensión. Entonces en este caso esto nos corrige nuestro sentido, ya no sería de compresión sino de tensión, porque va saliendo de nuestro nodo, entonces sería tensión. Entonces hacemos sumatorias de fuerzas en X, nos quedaría sumatoria de fuerzas en X igual a, nos quedaría igual a nuestra fuerza, que ya la conocemos, 29,88 coseno de nuestro ángulo de 65,56, más nuestra fuerza FAB más nuestra fuerza FCA, que la acabamos de calcular, la podríamos ver porque nos estaría tensión saliendo de la poníamos positivo, agarramos el sentido positivo, nos quedaría 25,46 coseno de nuestro ángulo de 42,51. Entonces nos quedaría, o despegaríamos
FAB. Entonces FAB es igual a, metemos la calculadora, también nos da un valor, un resultado negativo, un valor negativo es igual a menos 31,13 kilonewton. Entonces este sería de comprensión, ya no sería de tensión que vaya saliendo de nosotros, sino de compresión que va entrando. Esto nos corrige el sentido de la fuerza. Entonces este sería de comprensión. Ya no sería como tomé mi sentido arbitrario, sino que sería de comprensión que va entrando al nodo. Sería nuestra fuerza de comprensión. Esto nos corrige. Seguimos con el análisis de nuestro nodo. En este caso vamos a hacer el análisis de nuestro nodo E. Entonces nos quedaría que nuestro nodo E nos quedaría, hacemos un corte arbitrario, nos quedaría así. Una fuerza puntual, que ya la calculamos en nuestro nodo anterior, 24,2 kilonewton, nos quedaría una fuerza que la dibujamos arbitrariamente, que sería la fuerza FBE, y otra fuerza que la dibujamos arbitrariamente, que es FEC. Entonces lo que vamos a hacer es sumatorias de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces nos quedaría FBE seno de teta menos FS seno de alfa. Entonces nos quedaría que FS es igual a FBE seno de teta sobre seno de alfa. Entonces, esta sería nuestra primera ecuación. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces nos quedaría es igual a 24,12 la fuerza menos FBE coseno de teta más FS coseno de alfa. Nos quedaría FS es igual a FBE coseno de teta menos 24,12 sobre coseno de alfa. Esta sería nuestra segunda ecuación. ¿Qué es lo que hacemos? Igualamos nuestras ecuaciones 1 y 2 y nos quedaría entonces FBE seno de teta sobre seno de alfa igual a FBE coseno de teta menos 24,12 sobre coseno de alfa. Esto nos quedaría igual a FBE seno de teta sobre seno de alfa igual a FBE coseno de teta sobre coseno de alfa menos 24,12 coseno de teta. Entonces esto nos quedaría que es igual a FBE seno de teta sobre seno de alfa menos FBE coseno de teta sobre coseno de alfa. Esto es igual a 24,12 coseno de teta. Y esto nos quedaría entonces FBE por seno de teta sobre seno de alfa menos coseno de teta sobre coseno de alfa igual a menos 24,12 sobre coseno de nuestro ángulo, que sería 47,49,
Entonces nos quedaría que nuestra fuerza BE es igual a menos 24,12 sobre por menos 0,78, será el resultado de esto, por el coseno de 47,49. Esto es igual a, tenemos la calculadora, nos da como resultado 45,76 kilonewton. Este sería una fuerza de comprensión. La comprensión sería nuestra fuerza BE, o sea que esto no está corriendo, va en el sentido que le dijimos de comprensión, va entrando al nodo, sería de comprensión. Entonces es el sentido que habíamos tomado inicialmente. Entonces reemplazamos FBE en la ecuación 1 y nos quedaría que FCB es igual a 45,76 seno de nuestro ángulo, que sería 24,44 sobre seno de 47,49. Esto es igual, metemos a la calculadora, nos da igual a 25,68 kilonewton. Entonces, este sería una fuerza de tensión. O sea que, como lo habíamos tomado inicialmente, era de tensión. Entonces, será de tensión. Seguimos con nuestro análisis de nuestro nodo. En este caso sería el nodo B. Entonces nos quedaría así, ya después de realizar su corte arbitrario, nos quedaría una fuerza puntual de 30 kilonewton. Nos quedaría una fuerza que la dibujamos arbitrariamente, FAB, otra fuerza que la dibujamos arbitrariamente, FBC, la llamaríamos FBC, y nuestra fuerza puntual, que ya la calculamos, que es igual a 45,76 kilonewton, que sería esta, sería una fuerza de compresión, va entrando al nodo. Entonces lo que hacemos inicialmente es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Nos quedaría nuestra fuerza puntual negativa menos 30 más nuestra fuerza que ya calculamos, que la tomamos en sentido positivo, 45,76 por el seno de nuestro ángulo, que sería 65,56, menos nuestra fuerza FBC por el seno de nuestro ángulo, que es igual a 42,51 grados. Entonces nos quedaría, despejaríamos FBC, nos quedaría igual, metemos a la calculadora, esto es igual a 17,25 kilonewton. Entonces este sería una fuerza de tensión, o sea que va saliendo de nuestro nodo. Sería una fuerza de tensión, o sea, como lo habíamos dibujado inicialmente, o en el sentido que lo habíamos dibujado inicialmente. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Nos quedaría nuestra fuerza FAB menos, agarremos esta fuerza puntual negativa, 45,76 por el coseno de nuestro ángulo, que sería 65,56, menos FBC, pero ya la tenemos, nuestro valor sería 17,25 por
el coseno de nuestro ángulo, que sería 42,51. Podemos despejar directamente y nos quedaría que FAB es igual, metemos a la calculadora, nos da un valor de 31,65 kilonewton. Esto sería una fuerza de comprensión, o sea que va en el sentido que lo habíamos tomado inicialmente. Comprensión. Va entrando al nodo, va entrando a nuestro nodo. Entonces, haremos el análisis de nuestro último nodo, que sería el nodo C. Y con esto terminaría nuestro ejercicio. Entonces nos quedaría nuestro nodo C. Entonces nos quedaría una fuerza que la llamaríamos FCD, otra fuerza que la llamaríamos FCA, otra fuerza que la llamaríamos FCE y FCD. Todas estas fuerzas ya conocidas, calculadas en los nodos anteriores. Posteriormente hacemos el análisis para comprobar. Entonces nos quedaría, vamos a hacer sumatorias de fuerzas en X igual a 0. Nos quedaría menos FCA seno de 47,49 más FCB seno de 47,49 más FCE, y nos quedaría seno de 47,49 menos FCD por el seno de 47,49, que sería nuestro ángulo. Entonces esto es igual a menos FCA es igual a menos 25,46 seno de 47,49 más FCB, que es igual a 17,25 por el seno de 47,49 más FCE, que es igual a, ya lo habíamos calculado, es igual a 25,68 seno de 47,49 menos FCD, pero nuestra fuerza FCD ya la habíamos calculado y nos dio un valor de 16,77 por el seno de 47,49. Ya tenemos nuestro valor. Esto, hacemos los cálculos previos, nos da igual a 0 más o menos a 0,516, 0,516. Esto es igual a 0 más o menos 0 o menos 0. Entonces hacemos el análisis previo y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y nos quedaría entonces que FCA por el coseno de 47,49 más FCB por el coseno de 47,49 más FCE por el coseno de 47,49 FCE menos FCD por el coseno de 47,49. Estos, los valores de nuestra fuerza ya las conocemos, solo reemplazaríamos y nos quedaría que esto es igual a 25,46 por el coseno
de 47,49 más FCB, pero nuestro valor de FCB es igual a 17,25 por el coseno de 47,49 más FCE, pero nuestro valor de FCE es igual a 25,68 por el coseno de nuestro ángulo, que sería 47,49 menos FCD, pero FCD es igual a 16,77 por el coseno de nuestro ángulo, que es igual a 47,49. Ya teniendo nuestro dato, nos metemos a la calculadora y nos da igual a 0 más o menos a menos 0,175, y eso es igual a 0 más o menos 0. Aquí termina mi ejercicio como quiz del tercer corte. Espero que me hayan entendido. Muchas gracias.